Bueno, gracias por estar aquí. Yo soy un noctámbulo, de manera que para mí es como la madrugada esto, pero vamos a tratar de, entre todos, de sobrellevar esta mañana gris. La metodología es la siguiente. Voy a comenzar yo con una presentación global de la comunicación. Oscar después va a referirse más específicamente a los temas de la investigación en el periodismo y luego haremos un ejercicio de rueda de prensa. Ustedes son los periodistas, nosotros somos las estrellas invitadas, tipo Gina Lollobrigida y Raquel Welch. Por la edad, sobre todo. Sí, nosotros somos más jóvenes. No mucho. Estamos más perjudicados, por el tiempo, más que ellas, pero bueno, no hemos recurrido a la plástica todavía. Y lo cual nos permitirá establecer el diálogo. De modo de que vamos a tratar, sobre todo yo, que a veces pierdo la noción del tiempo, Oscar se va a encargar de hacer ruido para que me dé cuenta, de hablar unos 20, 25 minutos cada uno, de modo de que tengamos tiempo de poder conversar, que es lo importante. Bueno, en el panorama de la comunicación, a mí me parece que la palabra que lo resume todo es cambio. Vivimos en un proceso constante de cambio. Si uno mira los medios, a mí siempre me ha parecido que hay que mirarlos como una constelación solar. Siempre hay un sol en el centro y todos los medios giran alrededor de ese sol que se va cambiando. Alguna vez fue la radio, otra vez fue la prensa gráfica y hoy es la televisión. La televisión es el sol de todo ese sistema. El dato de ese sistema, como sucede en el universo, es que ninguno de los medios, aunque pierda la condición de sol, desaparece. Todos siguen girando en el espacio, todos siguen existiendo. No hay un medio que destruya al anterior, sino que lo desplaza simplemente de ese lugar central. Yo creo que hoy, que todos estamos un poco enfermos de la televisión, estamos asistiendo en realidad a la decadencia de la televisión, como sol de ese sistema. En su lugar, lentamente, va a ir ocupando el sitio una combinación de computadora, teléfono módem y televisión. Hoy ya no es posible pensar en un medio del futuro como una televisión desarrollada. Hoy hay que pensar en ese nuevo medio combinado como centro del sistema de medios. Y comprender al sistema de medios es muy importante porque hace como 25 o 30 años, un venezolano, Antonio Pasquali, escribió un libro que pasó a ser un clásico, Cómo comprender a la comunicación, y él decía que para comprender a la comunicación y a los medios había que comprender la cultura. A mí me parece que al cabo de este tiempo y con el desarrollo que tienen los medios, hoy hay que comprender a los medios para comprender a la cultura contemporánea. De modo que tener una aproximación realista, sensata, desprejuiciada acerca de cómo funcionan los medios es importante. Y sobre todo, pensarlos en este tránsito permanente, en esta evolución constante en la que nada está absoluta y definitivamente instalado. El segundo problema es, en este proceso de cambio, el cambio instrumental que se ofrece a la comunicación. Yo empecé hace más de 35 años en esta profesión
y lo más sofisticado que uno tenía era una máquina de escribir mecánica, pero era como una ambición, porque yo empecé como colaborador en una editorial importante, en Editorial Abril, y el colaborador no tenía ni escritorio ni máquina, y se paraba al fondo de la redacción los días que se distribuían las tareas, y el secretario elegía de entre todos los giles que estábamos parados al fondo a alguien para encargarle un informe. Ese, si tenía máquina en su casa, lo hacía en su casa, y si no, venía fuera de horario y ocupaba el lugar de un redactor. De manera que mi mayor ambición en esa época era tener una máquina de escribir mecánica, que era mi instrumental. Yo ahora voy a la redacción del diario y habitualmente las conversaciones giran alrededor de que vos estás usando Word o WordPerfect. ¿No tenés problemas en el encolumnamiento del texto? ¿Le introducís gráfica? ¿Viste en Internet tal cosa? ¿Viste en Internet tal otra? Pero este proceso instrumental se ha dado, a mi juicio, de la manera más primitiva y, si ustedes quieren, más explotadora del mundo. ¿Cómo llegó la tecnología a la empresa periodística? Como un medio de abaratar costos. Las empresas asumieron la tecnología como un instrumento de reducción presupuestaria. En primer lugar, porque la informática suprime secciones enteras de la cadena de producción. El corrector, el tipógrafo, etcétera, y lentamente las empresas quieren suprimir al diseñador también. Hacer un estándar de diseño por el cual el periodista convoca al diseño de acuerdo a la instrucción que tiene de su jefe y escribe directamente en el diseño, va y esto se acopla en una página que se va armando automáticamente. En consecuencia, lo que han hecho es poner la computadora en lugar de la máquina de escribir. Le dijeron al periodista: si apretás este botón se enciende, si lo apretás de nuevo se apaga. Una vez que está encendido hay un puntito que titila, ahí empezás a escribir, con este se borra, y cuando terminás con lo mandás a la pantalla de tu jefe. Todo lo demás ha actuado como una operación de mercado. El periodista lentamente ha tenido que adquirir una máquina propia y aprender en su casa todos los demás recursos. Cuando el diario Página 12 comenzó, hace 9 años y medio, había 4 con computadora. Hoy no estoy seguro si hay telefonistas sin computadora. Todos tienen una computadora en su casa, de un tipo o del otro, y todos están absorbidos en esta experiencia. Pero esa experiencia de aprendizaje la han hecho por su cuenta. Es un plus que el periodista le ha dado a las empresas en general. Y esto no sucede solo aquí, sucede en Brasil, en México, en Venezuela, en todos lados. ¿Esto qué ha hecho? Que la introducción del nuevo instrumento no ha generado una cultura de producción distinta, porque no ha sido pensado para eso. Entonces, funciona como un elemento sustituto de otro instrumento anterior. En lugar de una pala manual, ahora hay una pala mecánica, pero seguimos cavando la zanja de la misma manera que lo hacíamos antes. En Europa hasta se ha discutido la iluminación de las redacciones, porque ustedes saben que el reflejo de la luz en la pantalla daña más la vista. En fin, hay una serie de problemas de salud, inclusive vinculadas con el uso intensivo de la pantalla, que aquí ni siquiera ha sido tenido en cuenta. Es decir, no existe. Es decir, yo no he visto en una sola redacción que modifique sus sistemas de iluminación en función de este cambio tecnológico, o que modifique las sillas donde se sientan los periodistas durante 6 horas o 7
a trabajar frente a una pantalla. Y este es un retraso importante de la industria. En general, la industria de la comunicación es una de las industrias más retrasadas entre todas las industrias. Si ustedes la comparan con la industria del automóvil, por ejemplo, el proceso de oferta, de cambio y de producción del automóvil ha sufrido modificaciones fundamentales, desde la cadena de Chaplin a la isla de producción actual, desde los 4 modelos clásicos a la variedad infinita de modelos, colores, mecánicas, etcétera, etcétera, que tiene cada auto. La industria de la comunicación en eso ha incorporado una notable cantidad de instrumental tecnológico diferente, pero no ha modificado esencialmente su cultura de producción. Esto va a generar contradicciones más tarde o más temprano, sobre todo en el otro proceso de cambio, que es la formación del multimedia. La formación del multimedia genera en el proceso de concentración empresarial tensiones que son contradictorias unas con la otra. Cuando yo soy dueño de una televisora, de un diario, de una radio, de una agencia, de una disquera, etcétera, en primer lugar, como empresa, tengo un problema. La variedad no se agota nunca. Por esto que yo les decía que no hay medio que desaparezca. Entonces yo digo, por ejemplo, tengo la televisora, consecuencia utilizo el satélite. Si utilizo el satélite, ¿por qué no lo utilizo también para la telefonía? Si lo tengo para la telefonía y la televisión, ¿por qué no lo utilizo para la transmisión de datos? Si lo tengo para la transmisión de datos, la telefonía y la televisión, ¿por qué no lo utilizo como base de datos para transmitir? Si tengo todo eso, ¿por qué no voy a Internet? Esto pasa inevitablemente con el crecimiento de la tecnología. Acá hay una villa, cuya comisión es muy entusiasta, y hace años, a punta de años, empezó con una propaladora. Ustedes saben lo que es, un micrófono y altoparlantes unidos por cables a lo largo de la villa. Con el tiempo compraron un pequeño equipito, de estos que venían de contrabando del Paraguay, que eran de fácil acceso, y se convirtió en una FM barrial. Cuando llegó la campaña electoral del 89, llegaron los que después triunfaron y le dijeron, muchachos, ¿cómo ustedes no tienen la agencia Telam que vamos a manejar nosotros y van a tener una información? Le vamos a poner gratis la agencia, la terminal de la agencia acá en la radio. La comisión, a su vez, se fue a ver después a los del Frente Grande, cuyos concejales habían rechazado un aumento de salarios y lo habían constituido como fondo de solidaridad, y le dijeron, ¿no nos regalarían una computadora? Y entonces se la regalaron a la computadora. Entonces le pidieron a la agencia que conectara a la agencia directamente con la computadora y el servicio va derecho a la memoria de la computadora. Cuando tuvieron la computadora, la radio, la agencia, dijeron, ¿y si pedimos un locutorio a las empresas privadas para la villa? Y naturalmente la empresa privada que busca expansión y nuevos clientes les dio el locutorio. Y una vez que tuvieron el locutorio dijeron, pero si ya tenemos la computadora y el locutorio, podríamos entrar en Internet a través de una línea telefónica. Y entonces entraron en Internet y hoy la villa tiene una página web. Entonces, eso imagínenselo en Clarín o en Eurnequian, etcétera, en otras dimensiones. Ese proceso, esa dinámica de expansión es inevitable. Pero cada medio, industrialmente, tiene dinámicas distintas. Por ejemplo, la operación en televisión, desde el punto de vista empresarial, es una operación siempre urgente. Es decir, compro o no compro la televisación del Festival de Mar del Plata, compro o no compro el partido de exhibición de Vilas, compro o no compro
Y esas decisiones suponen un riesgo financiero muy alto. Al ser muy alto, yo necesito asegurarme la recuperación del capital de riesgo, para lo cual busco expandir el número de bocas de salida y entonces compro cables, otras televisoras, etcétera, y con lo cual voy conformando una red que me permite negociar un paquete publicitario potenciado por la cantidad de bocas de salida que tengo. Pero entonces la cantidad de dinero que yo tengo en juego en ese sector es infinitamente superior a la cantidad de dinero que me demanda un diario, que en general sigue siendo una operación relativamente barata. En consecuencia, si yo he nacido de un diario, como le ha ocurrido a Clarín, por ejemplo, el diario empieza a ser no el centro y el corazón de esa concentración, sino un elemento cooperativo con el lugar donde tengo mayor inversión de capital de riesgo. Y entonces el diario tiene que empezar a promocionar el espectáculo que yo ofrezco por la televisión. Pero ya que puedo promocionar el espectáculo, en realidad podría producir el espectáculo. Y entonces empiezo a producir los programas, pongo una productora, después digo, ¿y por qué no el cine? Y después hago una película con un cantante y digo, ¿y por qué no el disco? Y si tengo el disco, ¿por qué no la distribuidora? Y si tengo la distribuidora, ¿por qué no la radio? Y si tengo la radio, ¿por qué no otros cantantes, otros discos, otras distribuidoras, etcétera, etcétera? Y la expansión es gigantesca. Y hay un punto en que se quiebran. Por eso es que el multimedia en Europa está sufriendo grandes operaciones de cambio y en muchos casos de regreso a la desagregación de empresas. Es decir, ahora en lugar de acumular empresas, las desagregan para que la empresa vuelva a funcionar por su propio riesgo y no ponga en tensión a todo el conjunto de la propiedad. Pero eso al mismo tiempo genera una cultura en el eventual consumidor. Mientras más tengo, más necesito uniformar a la audiencia para que ese público consumidor reciba mi producto de una manera estándar, porque me sería muy caro generar múltiples productos para múltiples públicos. Es más barato generar un producto y cambiar al público y estandarizar al público. Este es un proceso que hoy además se ha vinculado con el control de las redes tecnológicas de telecomunicaciones. En estos días, ayer o el lunes, se está terminando de vender el Grupo América a la compañía americana TCI, que va a tener el control del 80% del grupo. Y esto es en busca de la red de cables. ¿Por qué? Porque hoy el negocio de las telecomunicaciones consiste en controlar las redes, por los cuales van a circular los múltiples productos que genera la industria del entretenimiento, de la información, de la data, etcétera, etcétera, etcétera. Y se están haciendo inversiones multimillonarias. Este debate sordamente se está dando en el Congreso, con dos leyes que nunca terminan de salir, que son la ley de radiodifusión y la ley de telecomunicaciones, debido a la puja inmensa de intereses encontrados entre las telefónicas, los cables, las grandes corporaciones multimedia, los grupos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos allí la necesidad de una cultura determinada. Pero ¿cuál es la reacción del consumidor? Porque es frecuente, hace 2 días lo escuchamos a Grondona, los que lo vemos a Grondona,
decir, una duda corroe mi alma, no sé si darle circo o darles otra cosa, y acudió al maestro Sábato, que tampoco sabía si darle circo o darle otra cosa. Y la esencia de la idea era, no es que yo quiera darle circo, pero ellos se entretienen con el circo. Entonces, qué sé yo escucharé Mozart mientras suena la banda del circo para ellos. ¿Qué voy a hacer? Esto no es así. La experiencia, las encuestas, los datos de los propios medios indican que la gente reivindica en todo el mundo, en primer lugar, una necesidad de información humana. Es decir, quiere saber lo que le pasa al vecino y lo que me pasa a mí o me puede pasar. En segundo lugar, la gente no se cree todo lo que ve, aun cuando lo mire como se mira un espectáculo, y se divierta, se entretenga, lo pase mejor o peor, pero esto no significa que cada persona está hueca y que todos los días se abre la tapa y los medios la llenan. Esto no existe. Es decir, cada persona recibe el circo o al académico o a lo que sea que consuma a través de lo que ha sido su propia formación, su propia cultura, su experiencia de vida, las tradiciones familiares, lo que ha recibido de sus mayores, la relación de pareja, es decir, de todo eso que compone la identidad de cada uno de nosotros, a través de eso pasa lo que nos ofrecen la cultura mediática, como se llama ahora, lo que nos ofrecen los medios. Y cada uno con esa cultura lo va tamizando y va sacando sus propias conclusiones. El problema del control de los medios, por lo tanto, no es que nos dicen cómo pensar. El problema es que ellos constituyen una agenda sobre temas para pensar. Y a veces, cuando estamos aislados, no tenemos posibilidad de hacer otra agenda diferente. Por ejemplo, si se hace el Congreso de CTA, pero los medios no lo transmiten, yo me lo pierdo. Es decir, me lo sacan de la agenda de mi preocupación. Y salvo que sea un militante con conexiones militantes por el cual me va a llegar el informe de esa experiencia, yo no la voy a conocer. ¿Y esto qué hace? Esto disloca y fragmenta a la sociedad. Esto impide que la sociedad constituya una red de intercambio informativo que mejore nuestra calidad y nuestra percepción de la vida. Yo hace poco participé del primer Congreso de Periodistas Católicos. Había 1.700 delegados. ¿Qué decía cada uno de ellos en su inmensa mayoría? Lo más importante que habían recibido de ese congreso era la idea de que no estaban solos, porque cada uno de ellos tenía la sensación cotidiana de que realizaba su trabajo en soledad y que no había nadie, dentro incluso de la institución Iglesia, que pensara igual que él, que tuviera los mismos objetivos que él, que se propusiera metas idénticas, porque no había formas de comunicación entre ellos. Ahí se propuso formar una red. Y hace 2 días me comentaban que la cantidad de solicitudes para ingresar a una red de intercambio de información, de opiniones, de comentarios o hasta de chistes, era inmensa. Anoche, si no me equivoco, o anteanoche, en el noticiero del 13, sacaron una historia de lo que pasa
en las escuelas pobres. Y había una maestra joven, una historia muy dramática. Pero yo quiero recordarle solo un dato. La maestra, chicos de 8 años, 10, 11, todos los días escribe en el pizarrón un diario. Escribe noticias como si fuera una agencia noticiosa, con noticias del barrio que le afecta o que le pueden afectar al barrio, a esos chicos, que influye sobre su salud, sobre su alimentación, sobre su seguridad, sobre todas las formas de su vida. Ella hace las veces de un jefe de redacción de una agencia noticiosa, selecciona las noticias y las emite, las edita en el pizarrón. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de que esos chicos tengan una idea de pertenencia a una comunidad. Solo el intercambio con el otro nos hace pertenecientes a una comunidad, nos comunica. Si nosotros cedemos a la tentación de ser público estándar, nos aislamos, nos expropian nuestra agenda de preocupaciones y nos instalan una agenda que naturalmente, para ser válida entre todos, tiene que ser neutra, sin conflictos. Es decir, para no irritar a los negros, para no irritar a los judíos, para no irritar a los musulmanes, para no irritar a los católicos, ni a las mujeres, ni a las viejas, ni a las jóvenes, ni a los gordos, ni a los flacos, yo tengo que crear un producto elemental que les sirva a todos. Y esto me obliga a bajar el nivel de lo que yo estoy transmitiendo. Porque mientras más lo subo, más aristas de conflicto tiene. ¿Cómo se resuelve esto? Los periodistas estamos educados para ser omnipotentes y vivimos de falsas conciencias. A veces nos sentimos parte del poder porque tuteamos a los ministros o porque un diputado levanta el teléfono indignado porque yo dije tal cosa u otro alborozado porque hablé bien de él. Me llaman por teléfono, tratan de seducirme, coquetean conmigo, intentan corromperme, etc. Y esto me convierte en una mujer deseada para los hombres del poder. Falsa conciencia, porque a fin de mes sigo cobrando la misma guita, salvo que me corrompan. La otra falsa conciencia es creer que los problemas de la comunicación son problemas de los periodistas. Hoy es un problema de la sociedad. Los periodistas somos apenas, y no siempre de buen nivel, técnicos de esta heladera gigantesca que debe manejar la sociedad. Nosotros tenemos que procurar que responda bien a las señales de la sociedad. Pero es la sociedad la que tiene el problema de la comunicación, la que necesita generar esa comunidad capaz de comunicarse entre sí. Y esto tiene, a mi juicio, 2 o 3 alternativas. La primera, todos instintivamente hemos ido a buscar espacios en los grandes medios. Vieron que ahora se hacen las manifestaciones hasta con los horarios de cierre de los noticieros de televisión. Se han anticipado los horarios de las manifestaciones para que coincidan con el cierre del noticiero de las 7 y para que yo pueda volver, y si no lo pesco a las 7, a las 8 o a las 9, y me vea inclusive en la tele. Y eso está bien. Es decir, estamos tratando de usar una red que nos usa diariamente para nuestro propio interés. Ese es un espacio que hay que abrir cada vez más. Debemos usar cada vez más y aprender a usarlo bien. En esto los periodistas, los sindicatos de periodistas, etcétera, tienen que ser grandes escuelas masivas
sin miedo a que ustedes se conviertan en nuestra competencia, porque no es ni la vocación de la mayoría de la gente, ni siquiera su objetivo esencial. Pero debemos enseñarle a la sociedad a usar estos instrumentos, a usarlos mejor, a aprovechar esos minuto y medio, 3 minutos, un reportaje, una columna y media en un diario, que nos ofrecen los medios para poder expresar mejor todo nuestro pensamiento, porque de lo contrario siempre nuestro pensamiento aparece cortado. Nosotros hablamos un lenguaje que no es el lenguaje de los medios. Nadie habla en pirámide invertida, ¿sí? Entonces, esto hace que después nos corten toda la introducción y todo el final, y nos dejen un pedacito así donde decimos el vecino es puto. Pero nosotros no queríamos decir eso, queríamos decir que vivíamos en una cuadra donde no había ningún tipo de prejuicios. Hay un negro, hay un judío, hay un homosexual, pero nos dejaron el pedacito. No, vos eras el negro. Ah, está bien. Me equivoqué de seña, por el negro. Entonces, este es un espacio que nosotros debemos cultivar y adiestrarnos para manejar. Y el otro es, tenemos que formar redes alternativas a los grandes medios. Redes que manejemos nosotros. Y en esto tenemos que aprender de nuestros antepasados más primitivos. Para terminar les cuento esta anécdota que me parece que ilustra bien. En Ecuador, un día el Banco Central, bajo inspiración del gobierno, hacen todos los gobiernos cada vez que quieren ganar elecciones, acudió a las comunidades rurales, que allá son muy importantes, para ver qué querían. ¿Vieron cuando los gobiernos empiezan a regalar y ofrecer créditos y todas esas cosas? Entonces se reunió el consejo de ancianos de la comunidad, porque son tribales, y resolvieron pedirle tiempo. Querían tiempo. ¿Qué querían decir con el tiempo? Los jóvenes se iban hacia la ciudad en busca de trabajo, porque la vida rural era cada día más paupérrima. Y no había tiempo suficiente para que los mayores le cuenten la historia desde que el sol y la luna se casaron hasta ese momento, y sobre todo le enseñen los códigos de comunicación por los cuales ellos ancestralmente se advierten las fiestas, las desgracias, las alarmas, los problemas, las convocatorias a reunión y toda clase de información que necesitan transmitirse, para lo cual usan instrumentos como una quena o el instrumento del lugar. Querían tiempo. Nosotros necesitamos también hacernos tiempo para aprender a comunicarnos. Si nosotros lográramos establecer estas redes que nos comuniquen, a través de las cuales, como la maestra cada día, hagamos nuestro propio diario, nuestra propia radio, nuestra propia televisión, que nos hable de los temas que nos interesan. Primero seríamos mejores personas, mejor informadas, más atentas, más solidarias, más vinculadas, etc. Seríamos mejor sociedad, porque siendo mejores cada uno de nosotros, haríamos comunidades mejores. Y también haríamos comunidades más seguras desde muchos puntos de vista, no solo desde el punto de vista de la alarma frente a la actividad criminal que nos puede amenazar, sino también desde el punto de vista de nuestras decisiones de futuro, incluso electorales. Nos acostumbraríamos a respetar al otro, a escuchar lo que piensa el otro, a intercambiar puntos de vista, a discutir y a llegar a nuestra propia decisión sobre la base de la mayor cantidad de argumentos a favor y en contra durante el proceso de elaboración de esa toma de decisión. Este es el valor de una red alternativa. Puede ser mínima, 2 hojitas escritas y pegadas en las vidrieras de los comercios del barrio. Para esto las universidades, las escuelas de comunicación
pueden ser redacciones. Los profesores pueden ser instructores. Nosotros podemos ser distribuidores y comercializadores. Por una mínima cuota de 5 pesos, los comerciantes del barrio se pueden convertir en nuestros auspiciantes. Es decir, no hay necesidad de pensar en cuánto nos cobrará Mónica Mianovich para venir a conducir el noticiero de la noche del barrio. Hay que pensar en la escala de lo que somos, personas. Esa es la verdadera escala de la comunicación más allá de toda la parafernalia tecnológica. Si pensamos la comunicación en esta escala, habremos adquirido una visión cultural humanística de la comunicación que es el verdadero instrumento que nos podrá rescatar de la sofisticación, la seducción o la manipulación de la comunicación. Gracias. El negro. La tecnología no es para los negritos. No. Es así. Algunas cosas voy a intentar tomar del discurso de José María para tratar de hacer un conducto al tema que es específicamente mío, el periodismo de investigación. Propuesto aquí no como el manejo de una técnica particular, sino como la diferencia de evitar la trampa a la gilada que supone la frase que ahora escuchamos habitualmente, esta es la era de la información, contiene una gran dosis de verdad y una mínima dosis crítica de mentira, y pasar a lo que parece ser, a mi criterio al menos, el verdadero dilema de esta época, que es que esta es la era del conocimiento. Información tenemos todos en exceso. Hay posibilidad de mensurarla con la que tuvieron nuestros antepasados. Hay un estudio de la Universidad de Columbia que dice que hoy cualquiera de nosotros que compre, habitante de una gran ciudad, en cualquier parte del mundo, que compre un diario de formato sábana, como aquí podría ser La Nación, podría, si leyera todo el ejemplar, procesar en ese solo acto más información que la que un adulto del siglo XVI procesaba al cabo de sus días, había procesado en el momento de su muerte. Efectivamente, tenemos más información, los caminos para obtenerlas están mucho más abiertos. Lo que no tenemos es la sensación de que haber accedido a esa información ha mejorado en algo nuestras vidas. Se ha incorporado como elemento útil al proceso de decisión, lo ha mejorado las decisiones que hacemos cotidianamente y consecuentemente nuestra vida es mejor. Yo siempre cito la posibilidad que todos tenemos hoy, o casi todos, de sentarnos frente a un canal de noticias las 24 horas, sea Crónica TV, el canal de la señal de Telenoticias de Clarín, que pertenece a Clarín, o CNN, según querramos, y hacer el proceso de intentar seguir durante 24 horas el flujo informativo. Al cabo de esto, yo creo, nunca lo hice y no lo recomiendo, al cabo de esto uno puede terminar intoxicado espiritualmente sin tener la sensación que algo puede mejorar en su vida después de haber hecho ese proceso. Punto 1. Entonces, el periodismo de investigación es la posibilidad de trascender a menos el nivel de herramienta, de mera herramienta en el proceso de comunicación lineal con un emisor, como decía el negro, donde pocos fijan una agenda colectiva, o uno participa de esa agenda o queda automáticamente marginado del debate y deslegitimado en sus intereses porque no son los del conjunto.
y este otro fenómeno que hace imposible los procesos de acumulación de actividad humana. Esto es, los medios han ocupado el centro del espacio público, históricamente dominado por la política, en el sentido más amplio, el dirimir las cosas comunes, para ser ocupado por los medios de comunicación, de modo tal que, como sugirió José María, si nosotros acá decidiéramos fundar el partido político más grande de la Argentina y tuviéramos la gente, si mañana no tenemos una línea en un diario o siquiera una mención en televisión, el acto no habría existido, no habría habido el proceso de acumulación. Lo mismo pasa con la fijación de una agenda en que la historia queda a la merced de la ocasión, de la circunstancia. Es más un accidente en la vida de los individuos que una posesión colectiva, la memoria común. La forma de evadir esto. Primero vamos a en el ejercicio concreto del periodismo, a intentar alguna definición metodológica. Y al hacerlo, necesariamente encontrar algunos orígenes para explicarlo. El periodismo investigativo hereda su condición de tal de fines y comienzo del siglo pasado del periodismo amarillento, del periodismo de escándalo, el periodismo escandaloso. Son los diarios como los de la cadena Hearst o la cadena Pulitzer, Joe Pulitzer, que no en vano el apellido de los Pulitzer se ha incorporado a uno de los premios más destacados en periodismo de investigación, el premio Pulitzer. Es aquel periodismo con énfasis en lo escandaloso que tenía un término en inglés, se lo llamaba muckraking, que es como revolvedor de basura, el que revuelve basura. Uno de los varones históricos de la prensa, uno de los grandes primeros industrialistas de los medios de comunicación, de los diarios, Lord Northcliffe, un inglés, dijo a comienzos de siglo que la noticia es aquello que alguien quiere ocultar. Todo lo demás, dijo, es publicidad. Punto 1. De esta definición conceptual, aquello que alguien quiere ocultar, nacen las definiciones difíciles, porque hay un debate sobre esto. ¿Existe un periodismo de investigación diferenciado cuyo cuerpo de conocimientos y prácticas lo diferencien del periodismo general? Hay quien sostiene que no, que hay periodismo mejor o peor investigado. Los americanos han tratado de definir, dominadores del género finalmente, han tratado de definir, de darle características especiales. Uno de los grandes periodistas de investigación, ustedes probablemente no lo ubiquen, Bob Greene, pero sí ubicarán por ahí la película Contacto en Francia, con la red de narcotráfico en Marsella. Es una película que tuvo su origen en una investigación de un diario, el diario Newsday de Long Island, que realizó esta investigación en los años 60, que luego fue ficcionalizada en un libro por el cual expuso la red de narcotráfico que cuyo producto desembocaba en los Estados Unidos, atravesando por Francia y viniendo del sudeste asiático. Bob Greene, considerado uno de los maestros del género de investigación periodística, ha definido la investigación periodística con las siguientes características. Dijo, primero, una investigación periodística, para ser genuinamente eso, tiene que ser producto de una investigación genuina y no de un informe periodístico sobre una investigación que otros hayan hecho. De modo tal que si yo mañana tomo todos los informes de la investigación sobre el SIDA que se hacen en el mundo y con esto elaboro un informe, mi producto no sería genuinamente investigación periodística, sería apenas una síntesis de algo que otros han investigado. La segunda característica sobre tres
es que el producto final de la investigación periodística tiene que tiene que responder a una demanda de la comunidad, es decir, tiene que encuadrarse, la información y el conocimiento que brinda, tiene que encuadrarse dentro de lo que es un genuino interés en el lector. De modo tal que si yo me embarco, como se embarcan los diarios, revistas y canales de televisión, en esta incesante búsqueda de saber quién duerme con quién en la Argentina, esto no estaría legítimamente inscrito en un trabajo como trabajo de investigación periodística. Y la tercera definición, que es heredera de la que diera Lord Northcliffe, dice Bob Greene, un producto de investigación periodística es el reflejo de algo que alguien quiso ocultar, alguien no quiere revelar. Yo voy a sortear las instancias de este debate sobre si estas reglas se aplican a todo el buen periodismo o solo al buen periodismo de investigación, porque no hay tiempo, para analizar un poco la construcción de esto. En primer lugar, saber que, con excepción de algunos productos brillantes, el que dio nuestra sociedad en la persona de Rodolfo Walsh, por ejemplo, el periodismo de investigación tiende a crecer más en los marcos socioculturales del mundo anglosajón que en el del mundo heredero, como el nuestro, de las culturas mediterráneas. Esto tiene mucho que ver, se ve en casi todas las disciplinas de las ciencias sociales, mientras las culturas que provienen de la mediterraneidad tendemos a preguntarnos, a hacernos preguntas fundamentales. En el orden de prioridades anglosajones lo que importa es el dato. Esto es válido no solo para el periodismo, sino para la mayoría de las disciplinas, por lo menos en las ciencias sociales. El dato duro, de modo tal, yo siempre comparo lo siguiente: si uno toma un taxi en una ciudad americana pequeña, donde todavía puede encontrar un taxista norteamericano, no los pakistaníes y puertorriqueños de Nueva York, digamos, de las grandes ciudades, uno podrá discutir con ese taxista a lo largo del viaje sobre la liga de la NFL, el fútbol americano, y discutir la cantidad de pases que el mariscal de campo completó de un determinado cuadro completó exitosamente, los puntos a favor en la tabla de posiciones de la conferencia determinada. Lo mismo podrá hacer el béisbol, o analizar los últimos 2 días del movimiento del índice Dow Jones y alguna otra temática que permite un enfoque reduccionista a los datos similar. Si uno toma un taxi en Roma, donde sí hay taxistas italianos, lo más probable es que la primera pregunta a la que uno se ve enfrentado es ¿qué es la vida? Esta es la diferencia entre las culturas, digamos, las diferencias culturales que hacen que el periodismo de investigación, entendidos como el ordenamiento de datos, que permite sacar una conclusión lógica y novedosa, esencialmente novedosa, sobre un hecho o una persona, haya prosperado más en el sentido de la disciplina en aquella parte del mundo que en esta. Lo mismo vale para Europa. Punto 1. El segundo punto es el central, es el de la construcción de la noticia como tal. En esta búsqueda, la noticia en el espacio específico de la construcción de algo que la gente no sabía antes que lo escribíamos, antes de que nosotros lo escribiéramos o lo narráramos oralmente, y no lo sabía porque alguien lo estaba ocultando. Este es el marco preciso. La noticia precisa en general, y estoy refiriéndome aquí a uno de los enfoques clásicos de construcción de la noticia, que en los años 60 describieron Galton y Rouge,
lo primero que hicieron estos señores, que en ese momento estaban analizando el fenómeno por el cual una de las reiteradas crisis africanas no había aparecido en los medios, había sido juzgada secundaria, una condición de crisis como la que hoy estamos observando en Zaire y hace 2 años vimos en Ruanda. No había, en este caso era en Zafra, no había, perdón, en este caso era en Biafra, no había aparecido en los diarios, sino el estudio de Galton y Ruge está referido exclusivamente a los diarios, no se ocuparon en ese momento de la televisión ni de la radio. La razón por la cual no había aparecido en un orden de prioridad inferior, y decidieron construir una hipótesis sobre valor umbral de lo noticiable, aquello que llega al umbral y pasándolo, atravesándolo, se convierte en noticia. Ellos dijeron, en un esquema que aplicado desarrollaron para este fenómeno solo, el artículo original de Galton y Ruge se publicó en un periódico especializado en cuestiones internacionales, no de comunicación, pero en virtud de la solidez del modelo después se expandió a otros usos. Dijeron que la noticia necesita, ¿cómo se llega al valor de lo noticiable? ¿Cómo se pasa ese umbral? Dijeron primero por la frecuencia del hecho. Es decir, la frecuencia entendida como la simetría existente o asimetría existente entre el desarrollo del hecho y la frecuencia del medio que lo puede convertir en noticia. De este modo, nadie imaginaría un anuario informando de un asesinato ocurrido en los últimos 2 meses. El asesinato es para el diario, para la radio y para la televisión. Hay una relación de simetría entre el hecho, el tiempo en que se produce el hecho y la frecuencia del medio que lo convierte en noticia. Por esta razón, decían Galton y Ruge, era más factible que los medios diarios reflejaran el asesinato y no el crecimiento del Producto Bruto en una nación del tercer mundo. El segundo tema es la amplitud. En la agenda de aquellos que construyen la noticia, en primer lugar, lo más grande es lo más hermoso. Lo grande, si afecta a mayor cantidad de personas, si tiene un despliegue territorial, el hecho amplio, es más importante. El tercero es la búsqueda de la no ambigüedad. Mientras más transparente sea el hecho, no necesariamente más explicable, sino más transparente el hecho. Nosotros podemos leer, volviendo a la teoría del asesinato, que alguien ha sido asesinado, no sabemos por qué se lo eligió para el asesinato, solo hay conjeturas, pero el hecho de la muerte violenta es un hecho transparente con cuyos símbolos todos estamos acostumbrados a lidiar. Entonces buscamos la no ambigüedad, buscamos la familiaridad entendida como con un criterio etnocéntrico, aquello que es común, inteligible en nuestra cultura, se corresponde con nuestro medio y es fácilmente identificable también con los valores, pero con los objetos y las ideas con las que estamos familiarizados. Tiene que haber una correspondencia, decían Galton y Ruge, entre el hecho y las expectativas del público. En verdad, decían los editores, entendido el término en el sentido más amplio, no solo aquellos editores que editan diarios, sino el cronista es en esencia el primer editor de un hecho en la medida en que lo atestigua y decide que algunos elementos de ese hecho son más importantes que otros, posterga en la narración algunos y elimina sencillamente otros por imposibilidad de reflejarlos todos. Entonces, decían Galton y Ruge, nosotros practicamos política de consenso. Roland Barthes definió este proceso como exnominación en su libro Mitologías del 73. Es el proceso por el cual nosotros, los editores, decidimos que hay valores
tan aceptados por ustedes que no necesitamos revisarlos ni explicarlos. La legitimidad está dada por vía de la selección que yo hago, que es la que yo presupongo en el proceso de exnominación, la de cada uno y todos de ustedes realizarían en mi lugar. Esto tiene que ver en parte con la inteligente acotación de José María cuando dijo que estamos entrenados para ser omnipotentes. Buscamos como antídoto, porque necesitamos desarrollar la noticia en un marco de equilibrio, necesitamos como antídoto a la familiaridad y a la correspondencia, estos dos valores, el elemento de sorpresa, porque si no solo construiríamos noticias tan identificables, tan conocidas, tan asimilables a nuestros valores que serían simplemente aburridas. Esto pasa con más frecuencia de la que queremos admitir, pero de todos modos, tendemos al equilibrio. Necesitamos continuidad en la noticia, necesitamos continuidad. Y estudios posteriores que se hicieron con el sistema de Galtung demuestran que aquello que una vez llega a primera plana tiene más oportunidades de seguir siendo narrado en días siguientes que las cosas que no llegan a primera plana o a titulares de cabeza de página. Necesitamos un elemento de composición, porque el modelo tiende al equilibrio. Y la composición se da, por ejemplo, en el diseño final de cualquier diario, cuando el editor busca un equilibrio entre las noticias internacionales que despliega y las locales. Necesitamos mantener equilibrio. Si hemos ido mucho hacia el lado de porque es lo más sencillo, de lo local, lo identificable, aquello que se identifica con las preocupaciones o con las expectativas de la gente, pasamos a buscar y a tratar de explicar, no siempre explícitamente, sino simplemente por despliegue, algunas noticias fuera del entorno cultural inmediato, las noticias internacionales, y tratamos de explicar en su presentación que esto es relevante para el lector. Y por último, incorporan en el modelo la réplica del lector. Uno de los elementos centrales por los cuales desarrollaron este modelo es porque encontraron que el hecho, la hambruna en Biafra, había sido postergado en la agenda de los medios, pero apenas se lo incluyó como una noticia secundaria, produjo en Estados Unidos y en Europa una reacción de conciencia desmedida respecto del valor que los editores habían dado. Hubo un reclamo generalizado de más información sobre lo que estaba pasando en África y un reclamo de acción a los organismos multinacionales, etc. Un poco la inversa de lo que hoy estamos viendo con el caso del drama humanitario del Zaire, donde parece ser que la sobreexposición de situaciones dramáticas y trágicas en el Zaire está llevando a lo que, o está produciendo el fenómeno de sobreexposición, un fenómeno de ausencia de reacción. En verdad, si uno tuviera, yo no lo he hecho, pero si uno decidiera aplicar el mismo modelo a lo que está pasando o lo que ha pasado en África en los últimos 2 años, por tomar un periodo arbitrario desde Ruanda hasta acá, lo que hay es un incremento del drama y un decrecimiento proporcional de la atención de la gente. Primer punto. El tema consiste entonces en utilizar las herramientas del periodismo de investigación, aquel en el que la evidencia decisiva que se presenta o evidencia que se quiere presentar como decisiva es la que confirma un punto de vista y excluye implícitamente el de los otros. En esto toma
características de disciplina que son comunes a la investigación de todas las ciencias, ciertamente a las ciencias sociales. Y la reconstitución de la comprensión del hecho y no solo de la asimilación del dato. Una muerte se parece a otra, una tragedia individual o colectiva se parece a otra, y no es más que un dato que se asemeja a un dato que tuvimos similar hace 2 años y que se ubica en un marco geográfico similar. El hecho central de lo que está pasando hoy, porque lo estoy utilizando como ejemplo, es que Zaire se ha caído de la conciencia del resto del planeta. Perdón, no solo Zaire, el África se ha caído. Este es el hecho central. Lo de Zaire es apenas una consecuencia de ese hecho. Hay un tema adicional a esto. El periodismo de investigación siempre demandó una disciplina mucho más estricta en la construcción de la noticia que la que suele demandar el periodismo que ejercemos cotidianamente y que responde a fenómenos instantáneos. Requirió siempre un manejo cuidadoso de fuentes, éditas e inéditas. Demandó al periodista que lo ejercitaba en el manejo de fuente personal un mayor grado de conocimiento. En el mercado de la información, para obtenerla en la relación con una fuente, hay que saber algo antes. El que llega sin saber nada no obtiene nada. Es el proceso de construirse a sí mismo como interlocutor válido de que la famosa pregunta, nosotros teníamos en el diario, tuvimos hace mucho tiempo un corresponsal en Europa que invariablemente hacía reportajes a personas muy importantes y terminaba cada reportaje con la siguiente pregunta: ¿tiene algo más para agregar? Esto era invariablemente, digamos. Ese tipo de espacio ambiguo, producto del desconocimiento, no tiene lugar ese perfil de pregunta ambigua, de indagación sin destino, sin preconocimiento del hecho, no tiene lugar en el periodismo de investigación. En la medida en que, y reitero, el periodismo de investigación respecto del periodismo cotidiano es la diferencia entre tener conocimiento y solo información. Por último, hay demandas concretas, históricas, el seguimiento del rastro de papel, la capacidad de asociación en el juicio, y por último, la catarata de nuevas tecnologías. Yo voy a reducir un montón de elementos nuevos, un bagaje de elementos nuevos que vienen asociados al espacio, al espacio que construye la nueva tecnología. Yo voy a tomar solo 2. El descriptor. El descriptor es el término con el cual uno busca información en una base de datos, generalmente con soporte magnético, que permite concentrar grandes volúmenes de información ordenada y acceder a ella por medio del descriptor. El descriptor es un concepto abstracto que nosotros, me refiero específicamente a los periodistas, no podemos relacionar fácilmente con la experiencia laboral diaria. Y sin embargo es lo que usamos siempre. Cuando buscamos un nombre en una guía de teléfono, tenemos un descriptor. Si buscamos un González Pablo, González y Pablo son nuestros descriptores. Es esto lo que nos permite, y el preordenamiento de los nombres en esa guía y de los números de teléfono, lo que nos permite razonablemente tener esperanza de acceder finalmente al nombre si es que está incluido. El descriptor en el espacio virtual de Internet se convierte en un elemento crítico. Hay dos posibilidades en las búsquedas lógicas con descriptores. Que la respuesta sea 0 registros encontrados con el descriptor que estamos buscando, o la construcción de un descriptor múltiple con varias palabras,
o que la respuesta sea 1.622.000 registros encontrados. En ninguno de los dos casos habremos encontrado nada. Por último, en los elementos, el segundo es el concepto de agente, que se convierte en particularmente crítico en el espacio virtual. Esto es, el agente es un programa, una serie de instrucciones a la computadora para que salga al espacio virtual donde hay solo, estamos hablando en relación de los ciento y tantos mil servidores que hoy alimentan Internet y que tienen información, estoy refiriéndome no a cualquier servidor, sino a aquellos que están diseñados para realizar procesos de búsqueda de información que está puesta en línea y a la que se puede acceder en tiempo real. Esto es, en el mismo momento o inmediatamente después de buscarlo. El agente es un programa que la mayoría de nosotros que hayamos usado Internet lo estamos usando sin saberlo. Es la instrucción que se le da a este programa para que salga, recorra la red y en cuestión de segundos nos traiga la información de dónde está algo que se parece en algún grado a lo que estamos buscando. Cualquiera que haya usado grupos de noticias en Internet, cuando uno está buscando información sobre un tema particular, está usando un agente que sale despedido, recorre y recoge. Los últimos agentes que se están desarrollando en lugares como el Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts o algún otro lugar similar, en IBM también están trabajando en software de descriptores, entenderá contexto también. Es decir, no solo le podremos decir que buscamos sobre África, Zaire, crisis humanitaria, sino que no será necesario agregar el término crisis humanitaria porque entenderá que lo estamos buscando en un contexto de crisis. El programa inteligente, estamos en la 4ª generación de desarrollos de agentes, son programas que entienden contexto. Programas que son capaces de, además, entender el contexto en el que estamos trabajando. Uno de estos programas funciona sin necesidad de convocarlo. Si nosotros tomamos de alguna fuente una noticia sobre un maremoto en China, que cubre 17 kilómetros de costa, a medida que lo vamos escribiendo, el programa nos traerá a pantalla los últimos maremotos ocurridos en la región, las noticias, los últimos maremotos ocurridos en el mundo. Abrirá una ventana, una segunda ventana en el programa que estemos trabajando y sobre un mapa de la zona geográfica definida del maremoto nos indicará cuál es la proporción de terreno que afectó. Más aún, si queremos, tomará el mapa de la capital federal y Gran Buenos Aires y cubrirá un círculo de 17 kilómetros para que podamos entender y hacer entender la magnitud del fenómeno. Hasta aquí estamos hablando de herramientas. Y para terminar, yo quiero darle el sentido de no solo hacer bien lo que hacemos, sino saber por qué lo hacemos. La demanda, como señaló José María Pasquini, es doblemente dura en nuestro caso, porque todos estos medios que estamos incorporando, desde la vieja máquina eléctrica, esta 2ª o 3ª generación de programas de agentes inteligentes en la búsqueda de información, son producto del desarrollo original de otra cultura que no es la nuestra. Nosotros solo podemos, de arranque, aceptar que estén y tratar de lograr una funcionalidad en el uso de estas. El problema es que no se agota allí. El problema es que la necesidad es de comprender por qué y cómo estos instrumentos hacen de lo que hacen. De otro modo, aunque logremos algún grado de eficiencia relativa en el uso de las herramientas, estaremos nosotros, a quienes de última servimos, en el lado perdidoso de lo que Foucault llamaba el discurso de poder. Muchas gracias.